todos los que tengan personalidad límite tienen esta tendencia de agarrar e inventar síntomas y enfermedades ya directamente en los hijos. Por una situación de que me ahogaba, por supuesto que dejaba de llorar. Esto pasó durante 20 años, porque no me daba cuenta, literalmente, que lo que tenía que hacer era salir de ese lugar de tortura, que nadie me creía ni entendía ni... No sé si alguna vez conocieron una persona que les vaya a contar esto, pero bueno, así es como yo lo viví y así es como siento que se fue desarrollando. Y sucede que no solo que tuve una infancia excedida en bullying, maltratos, aislamientos, devaluaciones, una adolescencia y bueno, los comienzos de mi adultez con familia cero y bueno, familia de golpeadores y abusadores mentales. La verdad es que la violencia que manejaban era tal que al principio ellos, como no me dejaban llorar, esto es algo que ya expliqué un poco en uno de los videos anteriores, pero lo voy a volver a explicar de manera extendida, qué es lo que realmente me sucedió con respecto a eso. A ver, uno cuando lo golpean y llora, o cuando te duele, digamos, el hecho de acordarte de eso, o el hecho de que estás, digamos, en una situación en la que justamente no puedes escapar, obviamente que había momentos en que simplemente me ponía a llorar, ya sea que explote enfrente de mi familia, sobre todo madre y padre, porque claramente no salía de la casa, entonces por ahí esa situación no se daba enfrente de tal vez mis primas, en caso que las fuera a visitar, justamente por la escasez de veces que eso sucedía y además porque me pondría mal por visitar a otras personas. Justamente era lo que me hacía bien, ¿no? Socializar con otras personas. En este caso, bueno, mis parientes más cercanos en ese momento, o tal vez alguna amistad que sí me dejaran tener por el hecho de que sí me dejaban ir a ese lugar porque sabían dónde iba a estar. Claro, vale aclarar que no era que querían saber dónde estuviera por seguridad, sino que era para que cuando a ellos se le ocurriera, digamos, el momento límite, pum, pudiesen irme a buscar, no importa lo que a mí me esté pasando, no importa si yo estuviera en un buen momento, digamos, tal vez como lo que me siguió pasando hasta incluso ya de grande, ¿no? Ya en la mayoría de edad. Entonces este control abusivo de querer sí o sí estar ahí encima mío, controlarme, ejercer ese poder, digamos, no solo para conmigo, sino también para demostrarle al resto de los que me rodeara que eso sucedía de esa forma. O sea, era como un doble ejercicio de poder, básicamente, porque mi madre más que nada solía estar ahí. Mi viejo casi no iba a la casa de mis tíos. La verdad que recuerdo solamente veces en las cuales compartíamos comida, pero en general cuando íbamos de visita o a jugar, que yo recuerde, él nunca estaba. O estaba un ratito, ¿no? Como en el momento justamente de la comida y después ya no. Pero bueno, había este control constante, ¿no? De que sí o sí no era como que me iban a dejar ir sola a la casa de mis primas siquiera. Casi que eso no pasaba. Las veces que pasó, yo creo que me las habré olvidado en su mayoría también, justamente por esta liberación y esta energía positiva, distinta, alegre, una vibra justamente fuera de esa violencia. Entonces, casualmente, ¿no? El cerebro suele olvidarse de las cosas más lindas. ¿Por qué? Porque por lo general las situaciones más violentas, más fuertes, más desagradables son más fáciles de recordar, sobre todo en un entorno inescapable, en un entorno en el que se repite con mucha regularidad. Entonces, claro, esta situación de ir a visitar a mis primas, yo sé que sucedía, pero creo que no con tanta regularidad como me hubiera gustado, y al pasar de los años y ya cuando habían nacido mis hermanos, pues olvídense de eso, ¿no? O sea, no había manera. Cualquier cosa, y si me estoy equivocando y justamente la puedo estar pifiando por esta cuestión de no poder recordar tanto lo bueno, estaría bueno que si mis primas ven esto, sobre todo mis primas que
ese momento eran mis primas de Formosa, pues que comenten, ¿no? Que dejen ahí en la caja de comentarios cuáles eran sus impresiones y tal. Bueno, en gran parte, uno de los detalles que también es importante para mí destacar es que justamente al estar en una situación fuera de la casa, jugando entre niños, qué sé yo, las situaciones en las cuales pasaba algo, en las cuales me incomodaba o mi prima se ponía violenta conmigo, obviamente que la reacción que yo tenía era muy diferente a la reacción que tendría un niño normal. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que mi prima siempre me lastimaba y me tironeaba del cabello y tal, y yo no reaccionaba hasta que llegaba a un punto máximo en el que directamente explotaba, motivo por el cual, por ejemplo, una vuelta, y esto sí justamente me acuerdo y me acuerdo clarísimo, fue el día en que me enojé mucho por X circunstancias, fui a la sala, me senté en el sillón de brazos cruzados y estaba ahí como, bueno, voy a estar acá un rato sin jugar con vos hasta que se me pase o hasta lo que sea. Agarró, mi prima tiene 1 o 2 años más que yo, me alzó sin mi consentimiento, yo gritando, los adultos de alrededor no se dignaron en detener esa situación, riéndose y haciendo bulla y burlas. Y claro, yo en el traqueteo de intentar sacármela de encima, pero es que no quería que me tocara ni que me alzara, y ella me alzó y luego no sé si me tiró a propósito, me soltó porque no quería eso. La cuestión es que caigo de muy mala manera y me doy la cabeza justo con el borde del marco de la puerta, generándome una lesión atrás en la cabeza que todavía tengo la cicatriz y nunca más me volvió a crecer el cabello ahí. Vamos a decir que ya lo tengo superado, pero la cicatriz está, ¿no? Entonces a ella nunca le dejé ninguna cicatriz, que yo sepa. Pero bueno, dejo esto muy asentado porque me parece importante, digamos. Me parece importante porque no puedo creer, o sea, ahora, después de todos estos años, me doy cuenta cómo realmente me trataban. Y no había manera de escapar de eso, pero miren que lo intentaba, hacía de todo, pero bueno, siempre terminaba siendo la loca nomás, ¿no es cierto? Sin embargo, la ayuda, el socorro nunca llegaba y yo era muy chica en ese momento. Y no importara a quién se lo contara, nadie me alentó a quejarme judicialmente, por ejemplo. Jamás de los jamases. Eso recién se me ocurrió 1 año antes de irme de la casa, más o menos a los 19, cuando fue que recibieron una denuncia, una de las tantas denuncias anónimas, porque yo no me enteraba de eso. Pero en esa época ya las empezaban a recibir. Alguien desde afuera, ángeles, empezaron a activar y a hacer su trabajo, ¿viste? No sé. Y bueno, ya volviendo a circunstancias dentro de la casa, había momentos en que lo mejor que podía pasar, digamos, cuando me pasaba eso de que me largaba a llorar, era que me ignoraran por completo o me castigaran, de dejarme encerrada en la habitación sin privacidad, claro, porque no podía cerrar la puerta. Eso era lo mejor que me podía pasar. Ahora bien, lo peor que me llegó a pasar, justamente me golpearan más en esas situaciones, además intentaran callarme ahogándome. Es decir, no le bastaba a mi madre con pegarme en la boca y mechonearme el cabello, que además me ponía abajo de un chorro de agua. La mayoría de las veces era la ducha, así con ropa y todo, de los pelos literalmente, de la ropa, amarrándome, amarrastrándome, como le decimos acá, o como le solía decir, porque la verdad es que esa palabra no la uso casi nunca más después de todo eso. Y me ponía bajo el agua, y si no era, ¿no es cierto?, agacharme de manera obviamente brusca, violenta, tortuosa, y ponerme bajo la canilla que me dé el chorro de agua. Y por una situación de que me ahogaba, por supuesto que dejaba de llorar porque, o sea, me estaba ahogando, ¿no? Era como, bueno, el punto cúlmine de supervivencia natural, un poco que se activaba. O sea, imagínense que esto pasó durante 20 años, porque esto pasó hasta el último día que yo estuve viviendo bajo su techo. Todo esto parecen lecturas no es que normales. esto pasó, vale. No sé,
una vez cada tanto. No, esto era algo muy común y muy regular, si no, no lo estaría contando. Vale. Lo que más me Todavía sorprende no, es Freeman. cómo los psicólogos nunca me ayudaron en esta. Siempre sucedieron varias cosas con respecto a esto. No solo la primera, sino las primeras veces que uno cuenta esto, uno dice, pero estás exagerando, ¿no? Entonces uno mismo empieza a minimizarlo, la cosa se empieza a repetir, lo volvés a contar, no, bueno, pero contárselo al psicólogo, bueno, listo, se lo contás al psicólogo, nuevamente el mismo ciclo, ¿me entienden? Es como, bueno, ¿cuándo me van a ayudar? ¿Quién me ayudó en esa situación? Bien. Pues la verdad que nadie. Ya puedo abrir el portal. Y yo creo que mis abuelos, en algún punto, digamos, cuando era más chica, ellos sí, digamos, mi abuelo sobre todo, pero después nadie. No podía escapar de esa situación. El proceso es complicado y una vez que comienza no se me puede interrumpir sin tener que volver a empezar de nuevo. Al haberme hecho eso durante tanto tiempo, en mi interior, ahora, yo me doy cuenta que después de eso, me fui a vivir a otra provincia y estuve viviendo ahí más de 10 años. Al principio estaba como descargando de que sí, por supuesto, tal vez no lloraba todos los días, pero varias veces a la semana, la verdad. No es algo nuevo, digamos. O sea, mi peor momento de llorar todos los días empezó en la pandemia, por cuestiones a las que ya voy a llegar a eso, ¿no? O sea, todo tiene un trasfondo. Lo que pasa es que, claro, por más de que yo ya estuviera en otro lugar, alejada, sola, etcétera, ¿no? La programación mental que yo tenía ya era como que me veía obligada a distraerme con otras cosas. Tal vez me sentía de otra manera incluso, porque tal vez lo que tenía acumulado en ese momento más que nada era como ira y bronca y mayormente la palabra impotencia. Yo creo que es la palabra que más se adecua en este sentido, porque es como decir, claro, ¿y de qué estás enojada? No sé, del pasado. O sea, claro, sí, claramente, porque estoy traumada, porque no pude llorar nunca en 20 años como un ser humano normal, como un niño normal, porque esto me lo hacían muchísimo de niña. Yo por eso tengo problemas con el agua, tenía, ahora ya no tanto, no lo sé la verdad, porque ya no lo analizo, pero he llegado a tener gravísimos problemas con el tema del agua. Natación, me acuerdo que casi que no podía hacerlo ya. Había un punto en que directamente no lo hacía por eso. Bueno, pero ya estando sola, lejos, ¿no? A lo que quería llegar es a esto, de que me di cuenta que los primeros años me enfermaba un montón. Vivía enferma. Tipo, ya incluso en la adolescencia, o sea, los últimos años antes de venir, donde capaz justamente ya estaba tan entrenada que capaz esa situación de llorar ya no lloraba tanto, porque como comentaba, después de que falleció mi abuelo, ahí fue como que fue tan traumático el hecho de no poder despedirme de él, que tampoco pude llorarlo de manera normal, y eso fue acarreando una bola de cuestiones muy reprimidas, y entonces dejé de llorar, digamos, de manera normal y pública, justamente, y para evitar toda esta situación, ¿no? De que me abusaran, digamos, porque para mí eso es un abuso, la verdad, eso yo no lo puedo ver. Me torturaban, sí, yo creo que la palabra tortura es cuando uno dice a los locos Adams, así tal cual, excepto que por más Merlina que yo quiera hacer, hay muchas cuestiones, ¿no? O sea, como que bueno, esa serie está muy orientada a los extremos, y bueno, sí, por supuesto que tengo muchos pensamientos, ¿no? Muchas ganas por ahí de deshacerme de todos, incluso de mí, pero no lo hago, ¿verdad? Y tampoco estoy planeando hacer algo. Ojo, que eso quede bien en claro. Generalmente me enfoco en otras cosas, digamos, ya sea tocar el piano, bueno, ahora mi trabajo o lo que sea, digamos. Siempre he podido enfocarme en otra cosa. En esa sí puedo darle punto a la psicología, porque en eso sí me han ayudado mucho los psicólogos. Siempre
han sido quienes me han dado el visto bueno en esa, y bueno, mis amistades, ¿verdad? Y las personas con las que comparto ciertas artes aún más, entonces pues en esa le doy punto a esas personas. Pero bueno, sucede esto, ¿no? Y entonces creo que justamente en la pandemia, creo que fue la última vez que me enfermé así como un montón. O sea, de estar muy tirada, muy enferma, pero enferma mal. Generalmente todos los años estaba enferma, digamos, enferma en qué sentido, ¿no? En que todo el año tenía un resfriado atípico de ya sea por A o por B, ¿no? Ya sea porque, no sé, salía el sol, estornudo. A ver, es normal, ¿no? Si es que estás en un ambiente fresco o normal y de repente salís a un lugar donde el clima cambia, bueno. Pero yo toda la vida que viví en esa otra provincia, en ningún momento tuve aire acondicionado. Entonces, con suerte, sí llegué a tener ventilador los últimos años. O sea, no, realmente era una cuestión, ¿no? De que ya de por sí era muy fotosensible, soy fotosensible. Mucha oscuridad, ¿verdad? Mucha oscuridad. Entonces estoy muy acostumbrada a la soledad y a la oscuridad, justamente. Soy hermana de Batman. Entonces me di cuenta de eso hace poco, de que ya no me enfermo como antes. Y si bien, justamente por ese problemita de que yo me enfermaba mucho, hubo un momento en el que me dieron la chance de ir a hacerme atender con un profesional, no me acuerdo cómo se llama la especialidad, pero bueno, esta persona me hizo un tratamiento de alergias, porque sobre todo mi madre, ¿no? Creándome enfermedades y cuestiones ahí, ¿no? Ella siempre como se las sabe todas, ¿viste? Ella, esto tiene un nombre, cuando tu madre o tu padre, pero sobre todo lo hacen las madres, cuando te inventan enfermedades y vos te las crees y realmente cargas con eso y podés cargar años con esa idea mental. Entonces, como todos sabemos que los seres humanos somos seres tripartitos porque tenemos alma, mente y cuerpo, porque no estamos como separados. Bueno, Munchausen by proxy, algo así, creo que se llama la enfermedad esta, que es una enfermedad mental, generalmente de los borderlines, de los sociópatas o psicópatas o narcisistas, digamos, todos los que tengan personalidad límite, pues tienen esta tendencia de agarrar e inventar síntomas y enfermedades ya directamente en los hijos. Entonces, claro, tenía la idea de que sí, de que era muy alérgica a un montón de cosas y qué sé yo, y yo vivía justificando de que era porque en 20 años no podía salir ni al patio, literal, es que no podía salir ni a la vereda. A mí me daba, claro, ¿cómo me iba a dar bronca? Y ni siquiera ya impotencia, o sea, me daba tristeza el hecho de ver que mis primas e incluso hasta mis hermanos salían a la vereda a andar en bici, a estar ahí, y yo no podía. Yo no podía sacar una silla y sentarme al lado de la abuela o de lo que sea estando en la vereda, o sea, no me dejaban, me decían, constantemente me trataban mal. ¿Qué mierda haces acá? Anda para allá. Anda a tu pieza, siempre la misma. Entonces, el que venga a decirme lo contrario, pues que venga y que lo diga, ¿no? O sea, acá somos todos libres de opinar. Yo estoy contando mi experiencia personal. O sea, esto no es una opinión. Yo así lo viví. Y quiero que sepan, porque es algo que aprendí hace poco, que esto se paga con karma. Y por más de que esas personas hubieran pensado que estaban haciendo lo mejor, realmente saben en su corazón que no estaban haciendo lo mejor. Realmente saben que los verdaderos actores eran ellos, porque a mí no se me olvida más que cada vez que me pegaban se reían. Es decir, no solo que lo hacían con odio, sino que encima disfrutaban de hacerme sentir dolor, de verme sufrir. Y como les digo, o sea, a mí que me vengan a decir cualquier cosa, acá las opiniones son todas bienvenidas. Después, bueno,
el juzgado, un psicólogo, les hará un buen test, les hará una buena análisis ahí neurológico, como para chequear lo que estoy diciendo, porque claramente, ¿no? O sea, cómo saber hasta dónde llega y tal, porque después no, que la religión, no, que cambié, no, que yo nunca hice eso, yo ahora estoy con Dios, bla, bla, bla. Actores que se hacían pasar por gente muy muy buena y de la alta sociedad y de la mejor elite, porque había vivido como a mí, que me decían, sí, ahí va la cheta. Sí, la verdad que sí, tremendo chito tenía en la cabeza, porque no me daba cuenta, digamos, literalmente, que lo que tenía que hacer era salir de ese lugar de tortura, que nadie me creía, ni entendía, ni tenía ni un solo, ni media uña de frente para contener mi situación. Es más, yo creo que todas las personas que tenía alrededor, un poco que eran cómplices, a decir verdad, porque hoy por hoy no hablo con absolutamente más nadie de la época. Así que, bueno, ahí está. ¿Están conmigo o están en mi contra? Así dice el Señor. Bueno, todas esas cosas, eso se paga con karma. Y si no lo hacen en esta vida, lo harán en la próxima y en la próxima y en la próxima, porque no van a volver al Padre, es decir, no van a volver a la luz esencial hasta que no aprendan la lección. Yo estoy tratando de aprender la lección y estoy contando esto para que todos podamos aprender la lección. Pero todas esas maldades que fueron durante años, es decir, todo lo que ya corresponde a una tortura y a un abuso. Bueno, entonces, claro, ¿qué pasa? Durante muchos años, hice el tratamiento, ¿sí? Me fui a un coso que me hicieron una prueba, me pusieron un test en el brazo de ver a ver alérgica a qué era. Básicamente era alérgica a todo. O sea, eran como 10 cositos en el brazo y como 7, si no más, que yo recuerde. 1 era el que no se había activado para nada. 2 estaban como más o menos, ¿no? Y el resto tenía el brazo reventado. Entonces empecé a hacer un tratamiento que realmente no lo terminé. Vale la pena aclarar. Una inyección cada 15 días. O sea, yo lo podía hacer por semana, pero como no me daba el cuero, digamos, me habrán puesto la inyección durante 2 meses. O sea, 4, 5 como muchas inyecciones. No más de eso. Y pues ahí terminó todo. Claramente, cuando te inyectan drogas, claramente tienen como una activación en tu cuerpo. Estuvo un tiempo mejor, sí, debo aclarar que sí. Esos pinchazos, esas inyecciones, la verdad es que sirvieron por lo menos 1 año o 2 en los que había disminuido considerablemente mi grado de infección en general. Durante mucho tiempo viví comiendo cualquier cosa y en la medida que fueron pasando los años noté justamente una desmejoría del efecto de esas vacunas por el hecho de que yo también había desmejorado aún más justamente estos otros aspectos. Había descuidado un montón mi alimentación había empezado a cambiar. Yo empecé a tener también contacto con esta idea de abandonar los animales, empezar a hacer otro tipo de dieta. Claro está que el cuerpo, al no estar acostumbrado a eso, modificar todo, digamos, a otro nivel, no solo tu cuerpo, también tu espíritu, tu mente, tu alma, todo se empieza a modificar. Entonces yo volvía otra vez a tener esas malas pasadas de enfermarme de la nada, etcétera. Y bastante fuerte, sobre todo en invierno, cuando estaba mucho más expuesta a bajas temperaturas, ¿no? Que es como lo más normal enfermarse en esas épocas. Sin embargo, también aún si hiciera calor, como les digo, también me enfermaba de alguna u otra manera. Bueno, en general, de todas formas, no era como que había dejado por completo y absolutamente todo consumo animal, pero había disminuido tan considerablemente que eso, claro, hizo una disminución en mis defensas y empecé a tener la típica anemia de cuando haces una dieta, digamos, sin ningún tipo de control
porque la realidad es que no había ido a ningún nutricionista ni nada. Tampoco tenía mucho esfuerzo físico como para decir, bueno, estoy haciendo un entrenamiento o lo que sea. Entre medio también había empezado a fumar tabaco industrial, tabaco armado. Entonces fue todo un combo de volver a caer en una sintonía muy asquerosa. Paralelamente a todo esto pasaban un montón de cosas en mi vida personal, de que yo intentaba establecer el contacto cero con mi madre, sobre todo, que siempre fue la principal agresora directa que tuve, y con mi padre también trataba más o menos de no tener tanta chance de vínculo. Si bien ellos ya estaban separados para ese momento, las secuelas quedan, y además que ambos son, digamos, como mínimo responsables de lo que me pasa. Por supuesto que yo seguía viendo esos patrones de conducta por separado incluso, pero claro, o sea, en ese sentido mi padre ya no aplicaba la violencia física directa porque tenía que mantener ese papel de cristiano bueno, de ese rol de novio ideal, dolorido y desvalido con su nueva pareja. Me encantaría que esta mujer me viera estos videos y que me comentara. La verdad es que quisiera saber qué opina. Igual no quiero que me hable de manera personal, así que si lo haces públicamente te doy el ok, nos leemos, qué sé yo, intercambiamos. Contacto personal y DM, así mensaje privado, ya no, chiquis. Olvídense. Si no es por una cuestión laboral, pues no estoy disponible, discúlpenme. Pero la verdad es que sí, un poco que me intriga saber qué es lo que pensará ahora, ¿no? Porque por lo pronto, que yo sepa, ellos ya no están juntos. O sea, imagínense las cosas que habrán pasado. No lo sé, no es que me importe demasiado. Pero bueno, para que vean la irregularidad de comportamiento que también tuvo mi padre durante toda mi vida, ¿no? O sea, él contrató prostitutas durante un montón de tiempo en mi infancia y adolescencia, y después de grande, cristiano buenudo, y es como, bueno, yo aplaudiendo, ¿no? Por supuesto, porque a mí me trataban de la que se hacía la actriz, pero wow, si ellos no estaban actuando y ellos eran así de caretas. Pero el administrador hizo oídos sordos. ¿Cree que tras este fallo careta, hay una estratagema alienígena? Sí. La verdad, vale. Hollywoodense. Sí. Yo por eso llegaba a un punto en que ya ni las películas me hacían sobresaltar tanto, les juro. Olvídense que las películas de terror no le tengo miedo a ninguna, no le tengo miedo nada a nada. De qué preocuparse, Gordon. Pero la verdad es que a esta altura de la vida, ¿de qué puedo tener miedo? Si ni la muerte pudo conmigo. En fin, después vino la pandemia y empecé a tener justamente un desgaste mucho más abrumador. Y bueno, para más o menos terminar de explicar lo que implica la represión de no poder llorar, no, de cuando uno se reprime, la lloradera, la llorera, la llorería, con más razón, si les lavaron el cerebro, pasan estas cosas. Empiecen a revisar, rever en sus vidas si no han tenido o si no tienen incluso en este momento un periodo en el cual sienten que se están aguantando muchas cosas, sienten que tal vez no puedan llorarlo, pero se están enfermando mucho y sobre todo con cuestiones alérgicas. Bueno, pues ahí está la explicación. También hay por internet, se llama diccionario emocional, que es como un básico de cómo relacionar cualquier tipo de enfermedad, es decir, cualquier afección que tengas en cualquier parte de tu cuerpo, o buscas o la afección o la parte de tu cuerpo donde sentís que tenés algo. Por ejemplo, si estás muy engripado, la nariz, o si te agarra la garganta, o si te agarra un sarpullido, cosas así, y ahí te va diciendo emocionalmente a qué se condice. Bueno, eso por un lado. También decirles que está todo bien, está todo más que bien. Los que puedan empezar a llorar, pues háganlo, porque hay que hacerlo. Ok, no importa lo que digan, no importa lo que piensen. Yo empecé así, digamos, como empieza todo el mundo, de que, claro, estás en tu vida cotidiana, estás en tu trabajo y generalmente, porque
¿qué es tu vida cotidiana? Trabajo, la casa, ¿no? Entonces, bueno, te vas al baño del laburo, descargas cuando sientas que no das más, estás en el baño, digamos, es entendible, todos te van a entender, te limpias bien la cara, salís y salís más relajada. Yo al menos siempre he estado como más relajada, pero también es una cuestión de que te fortalece más de lo que uno piensa, incluso que intentar taparlo con pastillitas. Expresarlo fortalece más que reprimirlo, porque la represión es un mecanismo de autosabotaje. Entonces, para poder reafirmar nuestra autoestima y por ende nuestro amor propio, pues tenemos que permitirnos hacerlo. No solo que es la base de la autoaceptación, sino también de la autoevolución y desarrollo personal. Vos vas por un encadenamiento de pensamientos y llegás al llanto. Y vos decís, no, pero no tengo que llorar, y te lo reprimís. Es un boicot. ¿Por qué? Porque si tu cuerpo está necesitando hacerlo, ¿por qué no se lo vas a permitir? ¿Verdad? Es como tenés ganas de hacer del 1, del 2, vas al baño. ¿Te lo podés aguantar un rato? Sí. No sé, por ejemplo, estás en medio de la misa, estás en medio de una llamada atendiendo a un cliente. Cortás la llamada, dejás de hacer eso urgente o pones en pausa y te vas al baño. Punto, se acabó. ¿Entienden? Es lo mismo. Es lo mismo. No hay que boicotear el sistema simpático ni parasimpático de nuestro cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque si recordamos biológicamente, nuestro cuerpo tiene dos sistemas, simpático y el parasimpático, ¿no? La sístole, la diástole, ¿no? O sea, lo que te hace reír, lo que te hace llorar, ¿no? O sea, nunca vamos a estar en un extremo ni en el otro, sino que es un vaivén. Esto significa que si vos no llorás, no estás haciendo ese vaivén. Y si no estás haciendo ese vaivén, imagínense cómo se mueve el hilo de una frecuencia. Una frecuencia va hacia arriba, luego baja, luego va hacia arriba, luego baja. Y va a depender de bla 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 bla. Si la frecuencia siempre es recta, ¿a qué nos recuerda? A que estamos muertos. Entonces, físicamente, o sea, ya hablé de la parte mental, estoy entrando en la parte biológica. Físicamente lo que sucede es que nosotros nos estamos matando de a poco, pero nos estamos matando. Y es peor que una droga, porque encima que no lo es una reacción que nosotros, a través de nuestra mala conducta para con nosotros, podemos generar un mal hábito mental que repercuta en nuestro cuerpo, ¿ok? Porque la ciencia es muy importante en todo esto. Ahora bien, no lloran nunca porque llevan una vida de aceptación completa y de felicidad plena. Buenísimo, excelente, muy bien, es por ahí, ese es el camino. O sea, no digo que llorar esté ultra desvalorado, es decir, justamente no. Un equilibrio, un balance, una moderación, no hay que caer en los extremos. El hecho de poder tener esta clase de descarga en el momento adecuado, apropiado y propicio y necesario de tu cuerpo y de tu psiquis, no solamente que nos fortalece internamente y mentalmente y físicamente, sino que también fortalece nuestra respuesta para con el entorno. Yo hablo de ir a apartarse para esta situación, pero bien podríamos elegir simplemente hacerlo enfrente de todos y también estaría muy bien. Son cuestiones que por supuesto cada quien las irá manejando. ¿Y por qué es importante? Porque esto también, esta fortaleza que nos genera saber aceptar todas estas cosas, también nos genera la suficiente fortaleza para enfrentar situaciones que sean aún más desafiantes. Entonces vamos desbloqueando esa capacidad de resistencia y sobre todo de resiliencia. Nadie tiene una vida de color de rosas y eso está muy bien. Todos vivimos en una vida equilibrada que tenemos pros y contras y de eso se trata, ¿no? Para no tener esos extremos de reacción en X momentos, ¿no? O nos vamos preparando. Así que bueno, chicos, lloren. ¿Querés llorar? Llora, así. Lo que sea que te cueste, como quieras hacerlo, por cuánto tiempo quieras hacerlo, enfrente de quien quieras hacerlo o como puedas, hacelo. Just do it, ¿ok? Y bueno,
Por supuesto que me sigo enfermando, porque somos seres humanos, ¿verdad? En algún punto decaemos, pero no hay que dejarnos llevar. Está bien enfermarse un poco cada vez. Eso también reactiva nuestros generadores de anticuerpos para lo que sea que esté ahí afuera. Incluso si la ciencia misma quiere generar ese malestar, ¿no? COVID, aquí te espero. Siguiente. Como sea que se llame. Ya no va a ser 19, ahora va a ser un dragón gigante. Una molécula con cara de dragón. Amigos, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Si no se suscribieron, háganlo ahora. Activen esa campana porque lo que se viene es impactatriz. Alerta de spoiler. En los próximos videos Voy a empezar a contar mis historias paranormales. La información que voy a empezar a dar va a ser crucial para los próximos años de desarrollo de nuestro mundo. Porque van a pasar cosas. Tienen que saberlo. hay muchas personas que están interesadas en esto y la espiritualidad tiene mucho de qué hablar. ¡Y los veo! Nos vemos.